Muy buenos días, mis queridos jóvenes de 10º grado. Iniciamos ya esta semana con las actividades académicas de la asignatura de Ciencias Sociales y Ciudadanía. Y vamos a iniciar este estudio de las Ciencias Sociales 10º con un tema muy, pero muy importante. Con un tema que debemos tener muy en cuenta a lo largo de todo nuestro estudio de este curso, que se llama Ciencias Sociales y Ciudadanía 10º grado. Pero como es de costumbre, vamos a colocarnos en la santa presencia de Dios. Sin Él no podemos absolutamente nada que comenzar, que iniciar para contar con la bendición y la aprobación del Supremo, el que nos ama y nos regala su misericordia. Hoy la palabra del Evangelio de San Mateo nos va a hablar de una palabra que a lo largo de toda la historia ha existido. Y es la que ha llevado a confrontaciones, ha llevado a transformaciones, a veces para bien o a veces para mal. Dice Mateo en el capítulo 5, versos 43 siguientes, dice: también han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre buenos y malos, y manda la lluvia, como está lloviendo en este momento. Van a ser las 4 de la mañana de hoy domingo, que estoy grabando la clase del día de la clase de sociales de 10º. Manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los que cobran impuestos para Roma se soportan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se soportan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la palabra central del texto que acabamos de escuchar? La palabra enemigo. Y aquí la palabra enemigo se convierte en dos sentidos: aquel que tiene diferencias conmigo y aquel que yo no tolero. Entonces, las transformaciones sociales del mundo se han dado por la no comprensión de la diferencia conceptual e ideológica, en el término económico, en el término político, en el término social, en el término religioso. Y eso ha llevado a que el hombre se confronte, ha llevado a que el hombre vaya a la guerra, ha llevado a que el hombre se divida. ¿Sí? Por eso se divide en dos: aquel que tiene diferencia conceptual conmigo y aquel a que yo ya no tolero. Cuando yo ya no tolero, me voy a la guerra, me divido, me separo. Y esas transformaciones sociales es lo que nosotros vamos a estudiar hoy en día en este curso de Ciencias Sociales 10º grado. La palabra de Dios nos dice que pese a las diferencias, y cuando aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que amar al que nos odia, que tenemos que amar al enemigo, significa que tenemos que aceptar la diferencia del otro, que tengo que aceptar que el otro es diferente a mí, que tengo que aceptar que el otro piensa diferente a mí, que tengo que aceptar que el otro se comporta diferente a mí, que no somos iguales y que en medio de esa diferencia nos tenemos que soportar y que en medio de esa diferencia tenemos que trabajar respetando la diferencia, pero también respetando la palabra, respetando el criterio, respetando la idea. Y cuando ya el hombre no encuentra cómo conciliar esas ideas,
pues viene una reacción y esa reacción es negativa. Entonces es importante que nosotros acá cuando el Señor nos diga, ámense, es decir, entiéndanse, compréndanse, tolérense, únanse a trabajar mancomunadamente pese a las diferencias que existan. Porque usted se imagina todo el mundo pensando igual. Es como cuando todos ustedes se paran en la formación y todo el mundo con el mismo uniforme. No, la variedad hace la riqueza. Y es importante que en toda sociedad, que en todo grupo, que en toda comunidad exista la diversidad de criterio, la diversidad de pensamiento, la diversidad de religión, la diversidad cultural, la diversidad idiomática, la diversidad económica, pero manteniendo un equilibrio, un punto que a todos los ponga en común, el respeto, la tolerancia. La palabra de Dios nos enseña eso, mis queridos jóvenes. Mire tan bonito que es la palabra de Dios, que le encontramos sentido en toda nuestra existencia e incluso en las clases que estamos tomando nosotros. Y es importante que usted y yo le demos gracias a Dios, independientemente de la iglesia, independientemente del grupo religioso, independientemente del concepto que usted tenga de Dios. Sino démosle gracias a ese Dios, a ese ser supremo que gobierna todo el universo. Es muy bonito cuando yo entiendo y comprendo la palabra y la practico de esa manera, ¿sí? Por eso digamos a Dios que gracias. Gracias por el conocimiento y gracias por lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es muy hermosa. Bien, mis queridos jóvenes, vamos a iniciar la clase de este curso con una pregunta, con un interrogante. Yo quiero que ustedes me ayuden a solucionarla, ¿sí? Me ayuden a solucionarla. Y la pregunta es, ¿por qué filosofía se encuentra ubicada en el grupo de las asignaturas que conforman las ciencias sociales? ¿Por qué la filosofía se encuentra ubicada en el grupo de las asignaturas que conforman ciencias sociales? Pensemos un poco para que vayamos a desarrollar el tema de la clase de hoy. ¿Qué pensaron, jóvenes? Muy bien, muy bien. Porque en la clase de filosofía vimos que la filosofía estudia el comportamiento del hombre en su entorno. Vamos a definir entonces qué es ciencias sociales. Ciencias sociales es el actuar del hombre, es lo que el hombre hace, es el comportamiento social del hombre a partir de su individualidad. Por eso, el tema que vamos a estudiar en ciencias sociales es relación de las ciencias sociales y la filosofía. Y para nosotros llegar a este campo de acción, mis queridos jóvenes,
vamos a mirarlo desde tres ópticas supremamente importantes, tres ópticas. Primera óptica del comportamiento de esto, el comportamiento social del hombre. El comportamiento social del hombre. ¿Sí? Ciencias sociales es comportamiento. Entonces, la primera óptica para estudiar el comportamiento social del hombre es a través de la ciencia. Por eso, ciencias sociales. El segundo, la filosofía. Y el tercer elemento de estudio de ese comportamiento del hombre es la teología. ¿Claro? Entonces, la ciencia. La ciencia entonces estudia el comportamiento del hombre a base de la observación y la experimentación. La observación y la experimentación. La observación y la experimentación del comportamiento del hombre. Entonces, vamos nosotros a mirar, por ejemplo, hagamos un ejercicio social ahí en nuestra casa. ¿Cómo es el comportamiento, las relaciones de cada uno de ustedes dentro de su hogar? Y respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que le causa alegría a todos los integrantes de la familia? ¿Cuál es el motivo por el cual hay discusiones? ¿Cuál es el motivo por el cual hay unidad? ¿Cuál es el motivo por el cual hay discordias entre ustedes allí en su casa? Observen el comportamiento de cada uno. El comportamiento de su mamá, el comportamiento de su papá, el comportamiento de usted mismo, el comportamiento de sus hermanos, el comportamiento de las personas que llegan a la casa. Por ejemplo, no, que nosotros nos ponemos muy felices cuando llega mi abuelita o mi abuelo a visitarnos. Su abuela y su abuelo no hacen parte de su entorno familiar. Ellos son actores externos, pertenecen a otro grupo, a otro hogar, que llegan acá y causan una alegría. Viene la otra pregunta: ¿por qué la llegada de ellos causa alegría? ¿Será que porque trae el pancito para compartir con el café? ¿O por la simple presencia de ellos cuando entran a su hogar? Observación. La observación. Y la experimentación es hacer un experimento social. Un experimento social es, por ejemplo, dejar la casa desordenada y mirar quién llega sin que se lo diga a organizarla. O todo el mundo pasa por encima del desorden y la deja así. Y vienen las discusiones, y viene la división, y viene la pelea. Experimentación. Entonces, la ciencia nos aporta a nosotros ese elemento. Ahora, la filosofía va a estudiar ese comportamiento del hombre a partir de la razón y la reflexión.
y la reflexión. Viene la pregunta: ¿por qué estos muchachos no colaboran? Y empieza uno a hacer un raciocinio reflexivo. Y empieza uno a crear hipótesis a partir del comportamiento. ¿Por qué esta familia vive en continua discordia? ¿O por qué esta familia vive en una continua felicidad, integrada en unidad, en paz y en amor? Hay una reflexión a partir de la razón. Y la tercera, la teología. La teología me permite a mí estudiar el comportamiento del hombre en base al contenido o en base a la relación del hombre con su fe. Y a eso lo vamos a llamar la espiritualidad. La espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Mi relación Dios-hombre. Dios-hombre. Nunca podemos hablar de espiritualidad únicamente de mi relación con Dios. Yo tengo que hablar de espiritualidad de mi relación con Dios, con el hombre. Y aquí entran valores. Entonces, es importante, mis queridos jóvenes, que para nosotros quede claro que realmente sí existe una relación directa entre las ciencias sociales y la filosofía. Porque ese desarrollo conceptual que vamos nosotros a tener en la clase de filosofía me va a permitir a mí entender y comprender acontecimientos históricos que vamos a estudiar en ciencias sociales. De lo contrario, yo no puedo hacer una aplicabilidad del concepto filosófico que aprendo en acontecimientos importantes de la historia. ¿Sí? Llevemos ese problema del hogar, ese análisis del hogar, al análisis del barrio, de la ciudad, del departamento, del país, del continente y del mundo. Es la misma reflexión, es el mismo procedimiento. Por eso, para los que van a estudiar alguna carrera que tenga que ver con ciencias sociales, por ejemplo, derecho, psicología, trabajo social, enfermería, medicina, van a ver una asignatura aquí que se llama epistemología de las ciencias sociales. ¿Qué es epistemología de las ciencias sociales? Lo mismo que les estoy explicando yo ahorita. Es entender y comprender los fenómenos sociales. Es que el hombre, donde el hombre esté parado, surgen unos fenómenos sociales. Porque el hombre va a interactuar en el entorno, en su medio ambiente, en su relación con el otro donde él se encuentra. Hasta el momento, claro, mis queridos jóvenes. Bueno. Ahora, ¿cómo se relaciona la filosofía con las ciencias sociales? La filosofía, ojo, ayer en la clase de filosofía veíamos que el concepto etimológico de filosofía. Y decíamos que filosofía es el amor a la sabiduría. Pues no nos vamos a quedar con un solo concepto. De filosofía existe un sinnúmero de conceptos importantes, desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva social, como el concepto que les voy a dar. Y así muchos conceptos de filosofía. Entonces la filosofía puede ser considerada como el análisis racional
del sentido de la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundado en la comprensión del ser. Es entender el comportamiento del hombre, desde el raciocinio y la reflexión, desde el análisis y la síntesis. Pese a ciertas semejanzas con las ciencias sociales, la filosofía se distancia de esta, ya que muchas de sus preguntas no pueden ser respondidas mediante el experimento. Esa es la única parte que separa la filosofía de la ciencia. ¿Qué las une? La razón. ¿Qué las une? La reflexión. ¿Qué las une? El análisis. ¿Qué las separa? La experimentación. Porque en filosofía no podemos aplicar la experimentación. Porque en la filosofía lo que reina, lo que prima, lo que está primero es la razón. Mientras que en las ciencias sociales tomamos la razón y le aplicamos la experimentación. Y eso es supremamente importante que lo tengamos. Entonces, ¿en cuáles campos nosotros podemos encontrar esta relación? Y aquí ya empezamos a navegar en términos de ciencias sociales. Porque cuando nosotros hablamos de ciencias sociales, mis queridos jóvenes, no es solamente de historia. No es solamente de historia. Y es que la historia es como la filosofía. Está inmersa en todos lados. Porque donde el hombre está parado, ahí hay historia. Donde el hombre esté parado, ahí hay historia. Pero la historia no son solamente acontecimientos bélicos, sino la historia también es donde el hombre actúa, lo que el hombre hace, lo que el hombre piensa. Por eso decimos nosotros historia universal, el gran bloque de la historia. Y esa historia universal se divide en historia de la filosofía, en historia del derecho, en historia de la naturaleza, de la salud, en historias de la sociología, historia de la psicología, historia de la religión, historia de la música, historia cultural. ¿Sí me entienden? Donde el hombre se pare y lo que el hombre haga, eso es historia. Entonces yo los invito para que usted en este momento se ponga a pensar cuál es su historia. Usted empieza narrando: yo nací en tal día, mis padres, empecé a dar mis primeros pasos, ingresé al colegio en tal día, tal colegio, allí hice, y empieza a narrarla cronológicamente, es decir, en orden por fechas. Entonces, los campos de acción. Aparece un tema muy importante dentro de este comportamiento social, y es la sociología. La sociología. El logos, el estudio del comportamiento del hombre. ¿Por qué en Colombia existe diversidad social? Entonces miremos nosotros el comportamiento social de los habitantes de la costa norte, el comportamiento social de los habitantes de la costa pacífica, el comportamiento social de los habitantes del centro del país, el comportamiento social de los llanos, el comportamiento social de los santanderes. Diversidad. Entonces, sociología. El segundo es la antropología. Y en antropología, nosotros en filosofía vamos a estudiar antropología filosófica, es decir, desde el punto de vista de la razón. Pero en sociales vamos a estudiar antropología
social o cultural, es decir, la experimentación, donde se puede aplicar los experimentos, hacer análisis, hacer laboratorios investigativos del comportamiento del hombre. La política. Cuando veamos nosotros política en filosofía, no vamos a hablar del partido político, no, eso no es política. Aristóteles la define como el arte de gobernar, el arte de organizar una sociedad de tal manera que, pese a la diferencia y a la desigualdad social, emocional, sociológica, antropológica, cultural, mantengan un equilibrio. Válido de lo que usted está pensando. Entonces, los problemas en Colombia, ¿qué? Los problemas políticos en Colombia, ¿qué? Y es que política es igual que la historia. Hay política económica, política religiosa, política cultural, política para los desplazados, política para los drogadictos, política para la guerrilla, para la guerra. Bueno, a ese concepto lo llamamos política pública, ¿sí? Y es importante que entendamos que el término de política no me está haciendo referencia a partidos políticos, eso no lo es. Son los sistemas que gobiernan una nación. Aparecerán aquí conceptos como país, como Estado, como nación. No es lo mismo. Nación hace referencia a las personas. El Estado hace referencia a la estructura jurídica. El país hace referencia a los límites fronterizos. Son tres conceptos totalmente diferentes, aplicados en la política. Política es la relación de este Estado con aquel Estado. Entonces se crean unos tratados de convivencia, unos tratados de límites. Se ponen de acuerdo los gobiernos y establecen sus límites fronterizos. Mire, mi frontera llega hasta aquí, la suya comienza de ahí en adelante. Usted y yo no vamos a respetar. Eso es política. Es la relación entre estados. Es la forma de gobierno. Es que la forma de gobierno hay muchas. Por ejemplo, la forma de gobierno en Colombia es presidencial. Mientras la forma de gobierno en Inglaterra es parlamentaria. Porque allí no manda el primer ministro, allí son las cámaras. Es decir, el Senado. En Colombia lo llamamos Senado, en Inglaterra lo llaman cámaras, en Venezuela lo llaman diputados. Eso depende de la estructura política que tenga cada uno de los estados. Pero hay que entender, es la manera como el hombre elige a sus representantes. Aquí tenemos voto directo, yo mismo voto por la persona que yo quiero que me gobierna. Mientras que en Estados Unidos, ustedes escucharon ahorita en las elecciones que pasaron, que tenían que elegir los colegios electorales y que los colegios electorales tenían que elegir al presidente de los Estados Unidos. Y que una vez elegido el presidente de los Estados Unidos por los colegios electorales, tenía que ser ratificado por el Congreso de la República. Mientras que en Colombia es voto directo, yo elijo y el que coge primero, ese es el presidente, gústele a quien le guste. Son formas, eso es política. Y no hemos hablado ni del Partido Liberal, ni del Partido Conservador, ni el Partido Verde, ni el AFAR, ni el Maíz, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso no es política. Eso es manera de actuar y de participar dentro de un solo punto de lo que conforma el concepto de política. Tenemos el derecho.
En ciudadanía vamos a mirar un concepto que se llama Colombia es un estado social de comportamiento de derecho con normas. Derecho en una nación, en una estructura política, me va a hablar de normas. Y estas normas son normas del comportamiento social. ¿Qué es lo que el hombre puede y qué es lo que el hombre no puede hacer en la sociedad? Y las normas, el derecho, no es universal, es decir, no es igual para todo el mundo, pero tiene un fundamento, un principio universal. Y ese principio universal el hombre se ha puesto de acuerdo. Por ejemplo, los derechos humanos son iguales para todo el mundo, que cada país, cada estado lo desarrolla conforme a sus propios criterios normativos. Las normas deben establecernos a nosotros esos principios de comportamiento. Y en esas normas está establecida las relaciones políticas, las relaciones entre estados, las relaciones entre instituciones, entre la institucionalidad privada y la institucionalidad de Estado, entre los particulares, entre los privados, entre la familia. Por eso nosotros encontramos, los que van a estudiar derecho, van a encontrar derecho administrativo, es decir, el derecho o las reglas que maneja el Estado, el derecho de familia, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho comercial, el derecho notarial, el derecho ambiental. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta ese aspecto. Las normas son fundamentales para ese desarrollo. Y tenemos también la pedagogía. La pedagogía. Es decir, la relación del comportamiento del hombre dentro de la educación. Yo les hago a ustedes una pregunta. Les hago una pregunta, mis queridos jóvenes. ¿Cuántas carreras existen en Colombia? ¿Cuántas carreras universitarias existen en Colombia? ¿Solamente será que hay ingeniería, derecho, contaduría, administración, licenciaturas? ¿O cuántas hay? Hay un sinnúmero. Ustedes saben que no me puede faltar el cafecito. Hay un sinnúmero. Y esa relación comportamental del hombre con la educación es lo que le va a permitir a él desarrollarse socialmente. Por eso decíamos nosotros en filosofía, según Joseph Jebaer, que el hombre es un ser con y para los demás. Que eso que usted va a aprender, que esa educación que usted va a recibir, tiene que aplicarla en su relación con los demás. Y es que todo eso, mis queridos jóvenes, todo esto que tenemos aquí, debe ir enmarcado en valores sociales. Valores sociales. Y esos valores sociales son los que permiten identificar el comportamiento del hombre. Identificar el comportamiento del hombre. Es lo que nos permite a nosotros analizar, reflexionar, pensar, experimentar, sacar tesis, hipótesis, conclusiones, proponer una solución. Proponer una solución. Y ustedes deben tener la capacidad, mis jóvenes, de solucionar los problemas. No enfrascarse en problemas, sino solucionar los problemas. Y es importante que tengamos nosotros en cuenta toda esta conceptualización sobre lo que es las ciencias sociales 10º grado.
Espero que esto no haya sido nuevo para ustedes. Espero que esto haya sido un resumir de lo que ustedes han estudiado en ciencias sociales. Espero que los profesores que ustedes hayan tenido les hayan explicado la utilidad de las ciencias sociales. Porque cuando yo estudio, o cuando yo estudié, cuando me voy a poner a estudiar, por las cosas que yo estudié, siempre me pregunté y me pregunto algo. ¿Para qué me sirve a mí saber eso? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve a mí saber hablar inglés o aprender inglés? ¿Para qué me sirve a mí estudiar biología? ¿Para qué me sirve a mí estudiar matemáticas? ¿Para qué me sirve a mí estudiar física? ¿Para qué me sirve a mí estudiar estadística? ¿Para qué me sirve a mí estudiar geometría? ¿Para qué me sirve a mí estudiar sociología? ¿Para qué me sirve a mí estudiar antropología? ¿Para qué me sirve a mí estudiar política? ¿Para qué me sirve estudiar religión? ¿Para qué? Todas esas cosas tienen una utilidad en mi comportamiento social. Y ese comportamiento social tiene que ser positivo. Lo que yo le puedo brindar, lo que yo le puedo dar. Y Carlos Marx tiene un concepto muy bonito de antropología y de historia. Carlos Marx dice, el hombre se encarna en la historia. ¿Y qué es encarnarse en la historia? El hombre hace historia. Por eso nosotros recordamos a hombres y mujeres que han pasado por este mundo y han contribuido, sea para bien o sea para mal. Pero aquí la idea no es contribuir para el mal. Claro que San Agustín dice algo muy interesante. Dios acepta el mal para un bien mayor. Dios acepta el mal para un bien mayor. Y a veces esas cosas negativas que nos suceden pueden ser transformadas en cosas positivas. Si nosotros tenemos la capacidad de resiliencia, de levantarnos y de transformar la realidad. Y no quedarnos ahí enfrascados. Entonces miren, pero ustedes me van a decir, profesor, ¿qué le pudo haber aportado de bueno la Primera y Segunda Guerra Mundial al mundo? Sí, pese a los millones de muertos, porque la Primera Guerra Mundial tuvo 14 millones de muertos. Y la Segunda Guerra Mundial tuvo 45 millones de muertos. Esas guerras contribuyeron al desarrollo tecnológico. Gracias a esa guerra se adelantó el proceso, pese al sacrificio humano, para que nosotros tuviéramos hoy en día una tecnología desarrollada. Y la primera tecnología que apareció en la Primera Guerra Mundial fue el avión, como arma de ataque. Y en la Segunda Guerra Mundial apareció el radar para identificar en dónde estaba el avión. En la Primera Guerra Mundial apareció el submarino. En la Segunda Guerra Mundial apareció el radar para ubicar el submarino. Se fueron tecnificando las cosas y esas cosas pasaron de ser negativas a pasar a ser positivas. Las guerras de Simón Bolívar. ¿Acaso las guerras de Simón Bolívar tienen alguna diferencia frente a la Primera o Segunda Guerra Mundial? Hubo muertos. Y es que los muertos de la Primera y Segunda Guerra Mundial son injustificados y los muertos de la guerra de Simón Bolívar son justificados. Ninguna muerte es justificada. Ninguna muerte es justificada. Que nosotros nos han enseñado que gracias a la guerra de Simón Bolívar, gracias a esos hombres valerosos que entregaron su vida por la libertad. ¿Pero cuál libertad?
¿Acaso el hombre que vivió en la época de la colonia no era libre? No, lo que había que cambiar era el sistema político, sin necesidad de irnos a la guerra. Ese pensamiento de que vámonos a la guerra para cambiar el sistema político es los que intentaron implementar las guerrillas en Colombia y no les funcionó. ¿Y por qué no les funcionó? Porque ya el sistema político había aprendido. ¿Sí me entienden? Son análisis que tenemos nosotros que desarrollar y buscar los puntos positivos en medio de los negativos, y a partir de ese punto negativo, de ese comportamiento negativo del hombre, crear lo que se denomina el concepto de resiliencia social. En sociales, 10º, vamos a tomar algunos acontecimientos históricos. No voy a volver a repetir la temática que la profesora Blanca y el profesor Gonzalo les ha dado, sino que vamos a empezar a aplicar, porque nos tenemos que empezar a preparar para el año entrante las pruebas saber, y me corresponde a mí llevarlos hacia ese direccionamiento. Entonces, mis queridos jóvenes, que esto que estamos trabajando nosotros y que iniciamos en el día de hoy en ciencias sociales, a través de nuestra guía, que creo que ya se las enviaron sus titulares a ustedes. La guía de sociales la está viendo que es una guía integral. Aparece en primer lugar filosofía, en segundo lugar aparecen sociales, filosofía, qué relación existe entre esta y esta, ya la vimos, y para que después aparezca ciudadanía. Para que después aparezca ciudadanía. Es decir, no podemos nosotros, mis queridos jóvenes de 10º, no podemos nosotros separar ningún acontecimiento humano. Todos están concadenados, todos se relacionan. Todos se relacionan. Todos tienen un punto en común. Nada es al azar. Todo es producto del comportamiento del hombre. Todo lo que usted haga tiene unos antecedentes y va a tener unas consecuencias. A veces los antecedentes son buenos, a veces son malos, a veces las consecuencias son buenas, pero también pueden ser malas. Así que antes de actuar, piénsalo. Y, pese a las circunstancias, no se deje motivar por lo que pueda estar viviendo su entorno para actuar, porque quizás se puede arrepentir. Y el mundo se ha arrepentido, ha aprendido de las lecciones. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial acabó en el 45 y en el 47 estaba apareciendo la Organización de las Naciones Unidas, donde todos los países dijeron: no nos volvemos a matar los unos con los otros. No vuelve a haber en la humanidad guerras mundiales. Antes, un principio de las Naciones Unidas, de todos los miembros de las Naciones Unidas, antes de una nación atacar a la otra, debe existir el diálogo, debe existir la concertación, debe existir la reflexión. Deben acudir ante todos los entes internacionales para que sirvan de árbitro frente a ese problema que puede llevar a una confrontación bélica. ¿Por qué? Porque las mismas naciones que se atacaron tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, se sentaron y dialogaron. No podemos seguir matándonos. Llegaron a esa conclusión. Entonces, antes de usted actuar, piénsalo. No importa lo que está sucediendo. No importa lo que está motivando ese actuar. Piénsalo bien y pregúntese: ¿me conviene o no conviene? Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga. Chao, chao.